teoría de la información. Yo les recomiendo, igual que la clase que dimos la semana pasada con Leonardo, que tengan lápiz y papel, que vayan tomando apuntes de lo que vamos diciendo. Esto que vamos a hablar está subido en la autogestión, lo pueden consultar de ahí, o lo pueden consultar de los libros que recomienda la cátedra, o lo pueden consultar en el libro de comunicaciones digitales, que si bien no está entre la bibliografía recomendada, está muy bien desarrollado el tema de teoría de la información. No sé si lo conocen, un libro mío, de Miralles y Gustavo Villarreal. Ahí está muy bien todo lo que es teoría de la información. Por eso digo, lo pueden consultar de ahí el día de mañana. Y hoy lo vamos a tratar de explicar la primera parte de lo que es la teoría de la información desarrollada por Shannon, Weaver, Hartley a mediados del siglo XX, en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a estudiar la teoría matemática de la información, es decir, qué cantidad de información podemos transportar por un determinado canal, con un determinado ancho de banda, cómo cuantificarla, cómo medirla, cómo saber qué estamos transmitiendo, a qué velocidad lo estamos transmitiendo. Hoy todo lo vivimos con el celular, los celulares multimedia. ¿Qué hacen los celulares? Transmiten información. Todo en forma digital, a través de ceros y unos, convertimos todo lo que es analógico en una función digital. Entonces, normalmente nosotros trabajamos con una señal analógica, con señales analógicas, de tipo senoidal o cosenoidal, porque nuestras transmisiones son en forma electromagnéticas. Electromagnética, transmitimos una onda a través de medios guiados, como pueden ser cable, fibra, o a través del aire, como son las transmisiones inalámbricas, radioenlace, microondas, en fin, todo lo que sea inalámbrico. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es una onda senoidal? ¿Qué parámetros califican a esa onda senoidal? A ver, ¿quién sabe? La amplitud, la frecuencia y la fase. Muy bien, amplitud, frecuencia y fase. Nos quedarían un par de parámetros más. Amplitud, frecuencia y fase definen una onda senoidal. La amplitud es, digamos, los niveles de tensión o de corriente que la señal tiene. La frecuencia es la cantidad de pulsaciones por segundo y se mide en hertz, todos los múltiplos de hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz. Y la fase es el inicio de la señal, desde donde arranca, si arranca desde cero, o sea, sin corrimiento de fase, o si se corre la fase. Entonces, nos faltan definir un par de parámetros. ¿Cuáles serían? El periodo de la señal. ¿Qué es el periodo? ¿Desde dónde arranca hasta dónde completa sus ciclos, digamos, para luego repetirse? El tiempo que tarda en cumplir un ciclo. ¿Cómo se define el periodo? ¿Y en qué se mide? En segundos es la inversa de la frecuencia y es el tiempo en el que la onda hace un ciclo completo y vuelve a empezar. Perfecto. Muy bien. Entonces dijimos amplitud, frecuencia, fase, periodo y ¿qué nos falta? A ver, son 100 chicos. ¿Tienen que saber? Velocidad angular. No. La velocidad angular está referida a la fase o a la Sí. frecuencia.
No, nos falta longitud de onda, lambda. Longitud de onda. ¿Y qué es la longitud de onda? ¿Y en qué se mide? Es el tiempo que es la distancia que recorre la onda. No, es la distancia si estiramos la onda en el tiempo. No, a ver. Venís No bien, es la, está por ahí. No es no es la la distancia distancia que que recorre en un periodo, profe. Es la distancia que recorre en un periodo. Distancia. Por lo tanto, ¿en qué se mide? En unidad de distancia, sea metros o múltiplos de metros. Unidad de longitud. Unidad de longitud, correcto. Es importante el concepto de longitud de onda, porque la longitud de onda se define como C sobre F, siendo C la velocidad de la luz y F la frecuencia de la señal. A señales de frecuencia muy alta, la longitud de onda es muy cortita, muy chiquita. Por eso cuando hablamos de microondas, transmisiones por microondas, estamos hablando de señales con una longitud de onda muy corta, muy cortita. Muy bien, con estos parámetros nosotros estamos definiendo lo que es una onda analógica, periódica, continua en el tiempo, y por extensión a todo lo que sea analógico. ¿Por qué decimos analógico? ¿Qué sentido tiene decir analógico? Una señal de voz es una señal analógica. ¿Por qué? ¿Por qué es no Porque, periódica, profe? porque es continua. ¿Y qué más? Varía continuamente en el tiempo. Varían en el tiempo, está todo bien. Eso es una señal analógica, pero lo importante es que la señal analógica toma infinitos valores durante su desarrollo. ¿Está bien? No son valores discretos, son valores continuos. O sea que puede tener todos los valores posibles dentro de la magnitud o la escala que estemos trabajando con esa señal analógica. Mientras que las señales digitales son señales discretas. ¿Por qué digo discretas? Porque no están definidas para cualquier instante de tiempo, solo para algunos de sus múltiplos. Bien, otra definición. Está definida para un conjunto de valores que no es infinito, para un Con vector de valores valores. finitos. Bien, generalmente decimos que una señal discreta y la que vamos a trabajar nosotros durante todo el curso y con la que nos manejamos, que tiene solamente dos valores, un 0 o un 1, tiene dos valores posibles, o vale 0 o vale 1. No hay infinidad de valores. Eso hace que las transmisiones sean mucho más simples. Yo transmito un 0 o un 1, no transmito un conjunto infinito de posibilidades, sino simplemente dos valores, 0 y 1. Entonces, si nuestra señal analógica la convertimos en digital, vamos a empezar a transmitir señales que simplemente contienen ceros y unos. No hay ningún otro valor distinto a esos. Entonces, todo el desarrollo se resuelve como mucho más simple, más fácil, y simplemente contando con dos valores. Un sistema de comunicación que está compuesto. A ver, voy a compartir la pantalla para que lo vean. Compartir. ¿Lo ven ahí? Sí, profe, profe. sí se ve. Se ve. Bueno, ahí tenemos un esquema de lo que es un sistema de comunicación. Un sistema, no un servicio de comunicaciones. Hay que hacer la distinción entre lo que es servicio de comunicaciones y sistema de comunicaciones. Este sistema de comunicaciones tiene una fuente S, ¿sí? Que puede ser, supongamos que nosotros tenemos establecido un sistema de comunicaciones entre nosotros los profes y ustedes los alumnos. Entonces nosotros los profes somos la S, estamos transmitiendo una información que está
en forma analógica y que tiene sentido literal lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Una vez que esa información llegó al transmisor, a la T, esa señal analógica se convierte en una señal digital. Lo que es analógico pasa a ser absolutamente digital, 2 estados, 2 valores, y desaparece el sentido literal de la información y caemos en lo que es la teoría matemática de la información. Es decir, no estamos considerando el mensaje en sí, sino la transmisión del mensaje, cómo lo vamos a transmitir, por dónde va a ir. Entonces, esa señal que sale del transmisor, que ya dejó de identificarse con la señal literal de lo que uno está hablando, se convierte en la señal que entra al canal, CH. CH es el canal de transmisión. En nuestro caso, nosotros estamos transmitiendo a través de canales digitales, virtuales, porque pasamos por internet, nos movemos por un montón de un conjunto de enlaces que nos van a llevar hasta el receptor. En ese canal es donde entra a jugar un papel importante lo que es el ruido, la atenuación, todos los factores que degradan o disminuyen la señal original que venía del transmisor. Si el canal es bueno, si no tiene ruido, si no hay interferencia, la señal que llega al receptor va a ser una señal perfectamente definible y lógicamente entendible. El receptor lo va a convertir de una señal analógica a una señal digital y va a enviar el mensaje al destinatario final, la D. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estudiar, desde la fuente de señal hasta el destinatario final, pero desde el punto de vista de lo que planteaba Llano con respecto a la teoría matemática de la información. Por eso les digo que sería interesante que vayan tomando nota o anotando lo que vamos diciendo. Acá dice que los estados de S1 a Sn, es decir, la cantidad de información que salga de la fuente, son producidos con distintas probabilidades de aparición. Acá vamos a hablar un poco de la teoría de las probabilidades. Más allá de que usemos las acciones de Kolmogorov, no importa. La cantidad de información que sale de la fuente hasta el destino son informaciones con distintas probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, hablemos del alfabeto. Yo quiero transmitir señales, letras del alfabeto. La probabilidad de que aparezca la A o la Z dentro de los 27 niveles del alfabeto, 27 letras del alfabeto, ¿son todas las mismas? Pregunto. Depende de si toma una letra al azar o no, digamos. ¿Qué más? Y por ejemplo, si tomo una letra al azar, sí la probabilidad va a ser la misma, pero si tomo no sé, una palabra extraída de algún lado y quiero ver la primera letra, es muy posible que la Z no salga, y es más probable que la A sí salga. Muy bien. Es mucho más probable de depende que... de dónde extraí la letra, puede estar ponderada la probabilidad. Bien, muy bien. Me gusta, así que participo. Si nosotros consideramos, como dice este chico, ¿cómo es tu nombre? Santiago. Santiago. Como dice Santi, si todas las letras las consideramos equiprobables, de la A hasta la Z, todas tienen la misma probabilidad de aparición, 1 sobre 27. ¿Está claro? Pero si nosotros usamos el alfabeto para construir una palabra, esa palabra, las letras de esa palabra ya no van a ser equiprobables. ¿Por qué? Porque se van a regir por el idioma castellano y la construcción de palabras de acuerdo al idioma en el que estemos hablando. En castellano la X, Y y Z tienen mucha menos probabilidad de aparición
que las vocales o algunas consonantes como la P, la M. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto está definido por las probabilidades de aparición del evento. ¿Vamos hasta ahí? Cuando digo evento, sí, me refiero a cada una de las palabras. Supongamos que yo estoy jugando con una moneda. La moneda tiene dos caras, cara o número. Puede, si consideramos que no va a caer parada, puede caer cara o número. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de aparición de una cara o de un número? 1/2. Un medio. ¿Está bien? Un medio. Es decir, acá tengo simplemente dos estados. O un 0 que representa la cara o un 1 que representa el número. Si hiciera lo mismo con un dado, ¿qué pasa ahora? Un sexto ya es. Un sexto sería la probabilidad. La probabilidad de un sexto. Muy bien. Ya cambia la probabilidad, ya es más baja la probabilidad. Si yo tiro, cuando jugamos la general, supongo que algunos sabrán jugar la general, y busco un determinado número, la probabilidad de que aparezca ese número con un dado es un sexto. O sea, capaz que uno de cada 6 tiros aparezca lo que yo busco. Ahora yo pregunto, volvamos al ejemplo de la moneda. Si yo tiro la moneda 10 veces, ¿significa que va a salir 5 veces cara, 5 veces número? No. No. Debería salir aproximadamente una cantidad similar, pero no va a ser la misma. Si tienden a infinito, sí, o sea, si tiene infinitas veces, va a ir acercándose a esa probabilidad. Bien, Valentín. El teorema de los grandes números. Para que esto sea así, tenemos que hacer muchas tiradas. Es decir, a medida que nos acercamos a infinito con las tiradas, las probabilidades se igualan y en ese caso sí, para todas es un medio. Hasta ahí estamos de acuerdo, está todo bien. Veamos ahora, lo complicamos un poquito. En vez de un dado, yo tiro 2 dados y quiero que salgan 2 unos. ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso? 1 en 36. ¿Qué dije? 2 dados. 2 dados y sale 2 unos. ¿Cuánto es? 1 en 36. ¿El resto está de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó con las probabilidades? Si era un sexto. Elevó al cuadrado. Se multiplica. Esto significa que las probabilidades se multiplican. Si lo hiciéramos con una moneda, 2 monedas que salgan cara, ¿cuánto sería? La probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno. Que 2 en cara sería un cuarto. ¿Ven? Las probabilidades se están multiplicando. ¿Qué pasa con la información que trae esto? ¿Qué pasa con la información? ¿Se multiplica también? Es mayor la probabilidad, creo que sí, pero desconozco. Las probabilidades, las informaciones se suman. La información se suma, las probabilidades se multiplican. ¿Está bien? Pues si tiro 2 dados, sumo la información que trae un dado más la información que trae el otro dado, aunque las probabilidades de ocurrencia de ese fenómeno sean ahora mucho más bajas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hello. Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Entonces, como plantea Shannon, dice, la información es igual a una cierta función de la probabilidad de apariencia del fenómeno. Eso es lo que dice Shannon. Es decir, la información es una función de la probabilidad de apariencia o de aparición del fenómeno que estamos considerando. ¿Cuál será la única función que me relacione productos con suma? Logaritmo. Logaritmo, exactamente. No vamos acá a hacer historia del logaritmo, pero el logaritmo me va a relacionar lo que es
suma de cantidad de información con probabilidad. Entonces Shannon plantea y dice, vamos a usar el logaritmo en base 2. ¿Por qué en base 2? Porque en realidad nosotros lo que tenemos son dos estados posibles, 0 y 1. Entonces es bastante lógico usar el logaritmo en base 2. Se puede usar el logaritmo en base 2, el logaritmo en base E, el logaritmo en base 10, cualquiera de ellos. Pero usamos el logaritmo en base 2. Entonces la información queda definida, si sacamos la función y la reemplazamos por el logaritmo, la información va a ser igual al logaritmo en base 2 de la inversa de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Logaritmo en base 2 de la inversa de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Vamos al caso de la moneda. ¿Cómo quedaría esa definición? ¿Cuál es la información que arroja la cara de una moneda? El logaritmo en base 2 de 1 sobre un medio es igual al logaritmo en base 2 de 2. ¿Y eso cuánto es? 1. Logaritmo en base 2 de 2. 1, profe. 1. Muy bien. Quiere decir que yo con un símbolo podría estar definiendo el estado de la moneda. Supongamos que yo trabaje con ceros y 1, entonces yo digo, el 0 me define la cara, el 1 me define el número. Entonces, simplemente con un 0 o con un 1, yo ya tengo toda la información posible que puede entregar una moneda en la tirada de una moneda. ¿Estamos hasta ahí? O sea, reitero, información igual, logaritmo en base 2 de la inversa de la probabilidad de apariencia. Si fuera un dado, Con 3. si fuera un dado tendríamos Logaritmo en base 2 de 6, profe. ¿sí? ¿Y eso cuánto da? Un 3. tip. Un tip. No tienen logaritmo base 2 en ninguna calculadora. Tendría que hacer un cambio de base. Pero nosotros usamos el factor 3,31 para calcularlo en base 10, que sí está en todos lados. O sea, yo calculo el logaritmo en base 10 y lo multiplico por 3,31 y me da el logaritmo en base 2. Entonces yo haría la información igual, logaritmo en base 10 de 6 por 3,31. ¿Y eso cuánto da? 2,57. 2,57. Fantástico. Tomamos 3, porque no podemos partir un símbolo, un 0 o un 1 a la mitad. ¿Está claro? Son siempre enteros. Ya vamos a dejar de llamarle símbolo y vamos a llamarle bit. Entonces vamos a explicar un poquito qué es el bit. ¿Qué es el bit? La unidad mínima de almacenamiento. De almacenamiento. Podría ser. Otra Unidad definición. mínima de información. Es la unidad de información, no unidad mínima. Es la unidad de información el bit. Un bit es la unidad de información. Por eso digo, una moneda me sale un bit 0 y sé que es cara. Me sale un bit 1 y sé que es número. ¿Está claro? Unidad de información. ¿Y de dónde sale la palabra bit? Muy bien, Rodríguez. Pero dígalo, abre el parlante, dígalo. Binary digit. Lo pone en el chat. ¿Cómo es tu nombre? Diker. Diker, así mismo. ¿Es el nombre o apellido? Nombre. Lindo nombre, chetazo. Gracias. Diker dice, ¿cómo dijiste que era? Binary digit, dígito binario. Binary digit. Es la contracción de binary digit. Tomamos la B de binary y la IT de digit. Entonces, mezclamos las dos y sacamos bit. Por lo tanto, un bit es la unidad de información. ¿Estamos hasta ahí?
Pero Sí. eso asumiendo que el bit traiga información. ¿Qué pasa si en una señal que nosotros mandábamos por alguna determinada red, estamos mandando antes de la información, antes de los bits de información, yo estoy mandando señales de sincronismo, señales de inicio de transmisión, de fin de transmisión? ¿Qué pasa con esos pulsos, ahora lo voy a llamar pulsos, antes de mandar los bits de información? ¿Podría repetir la pregunta, profe, que no entendí muy bien yo? Claro, yo para mandar una información digital, tengo una información digital que tiene tantos bits de información, ¿está bien? Ese es el paquetito de información que voy a mandar. Pero cuando lo pongo en la red, tengo que, dejemos los bits de sincrónismo, tengo que mandar 2 bits de inicio de trama, es decir, decirle al receptor, ahí va la información. Y cuando termino de mandar la información, pongo 2 bits de fin de trama. Esos 2 bits de adelante y 2 bits de atrás de todo el paquete de información, la pregunta es, ¿traen información? ¿Cómo se llaman? ¿Qué son? Sí, traen información, o sea, nos indican cuándo termina el paquete. Nos permite separar los datos. Vos está diciendo paquete y está diciendo datos. No trae información relacionada con el mensaje que yo quiero mandar. Son bits de sincronismo, no son información, sino que forma parte del sincronismo. Muy bien, del sincronismo. Es decir, todo lo que sean los elementos de señalización de control no traen información. ¿Está claro? Solamente traen información los bits que corresponden a la señal original que quiero transmitir. Entonces, ¿cómo se llaman esos elementos de señalización? ¿Siguen siendo bits? No me contesta nadie. Bits ya no son porque no traen información. Perfecto. ¿Y qué son, Sánchez? La verdad que no lo sé. Yo tampoco. Son binit. Binit. Se llama binit. Entonces, el binit es la unidad de señalización. El binit sería un bit sin información, por ejemplo. ¿Está bien? No, profe, no me queda claro por qué el bit no puede transmitir, o sea, no son cadenas de bit, información, o sea, no estaría entendiendo. Digamos, le vamos a llamar binit a todas las señales digitales que tengan 0 y 1. Cada 0 y cada 1 es un binit. Un binit. La extensión normal y el uso define a todo como bit. Pero nosotros tenemos que hacer la diferenciación. Binit es la unidad de señalización. Yo mando 0 y 1, 0 y 1, esos son binit. Si esos 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1 tienen información, llevan información de alguna señal analógica que digitalizamos y la mandamos como una señal digital, esos binit son bit. ¿Por qué? ¿Por qué son bit? Porque tienen información y el bit es la unidad de información. Disculpe, profe, ¿cómo se escribe binit? Suena. B-I-N-I-T. Gracias. Binit. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, o sea, bit solamente lo que tiene información. Pero ya le digo, el uso corriente de esto hace que le llamemos bit a todo. No importa que le llamemos bit a los binit de señalización. No podemos llamar bit, pero sí tenemos que ser conscientes de que no traen información. ¿Se entiende? No traen información. Entonces esos son simplemente binit. Y lo que trae información, bit. Después vamos a ver incluso la definición de baudio, que es otra definición de las cadenas de unos y ceros. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Ahora simplemente trabajamos con bit y con binit. Con bit y con binit. Muy bien. Volviendo a la teoría de la información, vamos a ver
el tema del dado, dijimos que la información que traía eran 3 bits. ¿Sí? El logaritmo en base 2 de 6 era 3 bits. Es decir, que yo con 3 bits, como hace mi nieto, 1 más 2, 3 bits, yo puedo definir cada una de las caras del dado. ¿Es real? ¿Cuántas codificaciones distintas puedo hacer con 3 bits? 8. 8. 2 a la 3, ¿cuánto es? 8. Entonces, yo digo 000, el 1. 001, el 2. 010, el 3. 011, el 4. ¿Sí? Y así defino las 6 caras del dado. ¿Se entendió? Quiere decir que con 3 bits puedo, digamos, tener la información de hasta 8 eventos. Como el dado son 3 caras nada más, no me hace falta. Y si fueran los 2 dados, a ver quién lo saca. ¿Cuántos bits necesito para codificar los... 6. ¿Cuántos bits? O sea, ¿no mandaríamos un dado y después el otro? Con 3 bits y después 3 bits. Sí, pero lo que yo estoy buscando es que salga 3, 3, 4, 4. Bien. O sea, tiro los 2 dados juntos, busco el 3, 2, el 1, lo que sea. Dentro de 1 y 6, cualquiera. ¿Serían 6 bits porque se suman los bits de información? No, pero así. Dijimos, a los fines de definir la función de información, la información se suma y las probabilidades se multiplican. Pero en este caso nosotros estamos buscando la información en función de la fórmula de Shannon, que dice que la información igual al logaritmo en base 2 de la inversa de la probabilidad de aparición. La probabilidad de aparición, ustedes mismos lo dijeron, era 36. Entonces tenemos que sacar el logaritmo en base 2 de 36. ¿Y eso cuánto da? 5. 5,15 sería 6, redondeado para arriba. ¿Cuántos estados puedo codificar con 5 bits? ¿Cuánto es 2 a la 5? 32. ¿Nos alcanza? No. No, No, porque son 36. necesitamos Entonces, ¿qué 6. tenemos que tomar? En vez de 5,15 tenemos que tomar 6. Y con 6, ¿cuánto? 64. 64. Ahí ya me alcanza y me sobra. ¿Se entiende? Muy bien. A ver un ejercicio para que resuelva. Tengo... Sí, te escucho, Rodrigo. Tengo un mazo de naipes. Mazo de naipes que tiene 40 cartas. Un mazo de naipes de 40 cartas. Quiero saber, si yo quiero averiguar el palo de una carta, qué palo es, de oro, espada, basto, ¿qué cantidad de información necesito? A ver si lo pueden resolver. Con 2 bits. Porque represento los cuatro palos. Y si tengo 4 palos y cualquiera de ellos es equiprobable, es decir, puede aparecer en cualquier momento de la misma forma que cualquiera de los otros, ¿cuántos estados son? Es logaritmo en base 2 de 4. Que es 2, claro. ¿Y eso da? 2, porque 2 a 2 es 4. 1 a 2. Logaritmo en base 2 de 2. Está bien, ¿cuánto dijiste? 4. 4. ¿Me alcanza? Sí, con 2 bits, sí. ¿Por qué? Porque pongo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tengo 4 codificaciones, cada una para un palo. Entonces listo. No hay ningún problema. Y si ahora yo quiero saber una carta en particular,
¿Qué cantidad de información trae el 1 de oro? La misma que cualquiera de los otros. ¿Cuánto es? 1 sobre 40. ¿Cuánto es? Son 6 bits, 5 coma algo da. 5,3 da, o sea, 6 bits. 6 bits. ¿Van entendiendo cómo es esto? ¿Cómo conseguimos la información? Y a medida que el evento tiene muchas más probabilidades de tener información, es más la cantidad de bits que yo necesito. Hagamos otro ejercicio. Quiero transmitir la página de un fax. Ya no se usa el fax, es un sistema viejo, pero supongamos. O de una fotocopiadora. Quiero ver la cantidad de información que tiene una hoja de una fotocopiadora, considerando que tiene el barrido que hace la fotocopiadora, tiene 100 líneas, de arriba hacia abajo, 100 líneas. Y de izquierda a derecha tiene 50 puntos. ¿Me van siguiendo? 100 líneas, 50 puntos por línea. Esos puntos son los que forman la imagen. ¿Está claro? Entonces esos puntos pueden ser, como es una imagen en blanco y negro, la vamos a complicar más, una imagen en colores, ciertos colores. Entonces cada punto de esos tiene un cierto nivel de brillo. Entre el blanco y el negro. ¿Estamos? Para poder ir definiendo punto a punto la imagen que queremos armar. Supongamos que tenemos 32 niveles de brillo por cada punto. Cada punto tiene 32 niveles de brillo. La pregunta es, ¿qué cantidad de información tiene esa página de la fotocopia? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No es 32 por 100 por 50? Digamos, el logaritmo de... A ver, ¿cómo haríamos? ¿Cómo lo resolveríamos? Hay dos formas de hacerlo. Primero se calcula la Tenemos, cantidad de puntos, que sería 50 por 100, y después cada uno de esos puntos tiene la probabilidad de 1 sobre, no me acuerdo cuál había dicho, los brillos, ¿cuál era el número? 40, 32. 32. 32. Sería, cada punto tiene esa probabilidad. Eh, no sé cómo se haría la cuenta igual. Por eso, bien, está bien eso que plantea. O hago la cantidad de puntos, que es 100 por 50, 50 puntos por línea, por 100 líneas son 5.000 puntos. Cada punto tiene 32 niveles equiprobables de brillo. Por lo tanto, la información de un punto es el logaritmo en base 2 de 1 sobre 32. 1 sobre 1 sobre 32. Es decir, logaritmo en base 2 de 32. ¿Y eso cuánto era? 5. 5. Por la cantidad de puntos que tenemos, ¿cuántos puntos eran? 5.000 puntos. 5.000. O sea, 5.000 por 5, ¿cuánto da? 25.000 bits, 25.000. digamos. Bits serían, pues serían unidades de información. ¿Están de acuerdo? ¿Tenemos que codificar igual la posición o no? Más allá de codificar la posición, yo lo que pregunto es si están de acuerdo que son 25.000 bits. No, disculpe, profe, yo me perdí. ¿Yo qué? ¿Qué pasó? Sí, profe, son 25.000, creo, Creo, ¿no? creo Eso para mí que, también deberían ser 25.000. creo que 25.000 bits. No se olviden de poner la unidad. Son 25.000 bits. Pues ustedes dicen 25.000 y 25.000 ¿qué? No me dicen nada. 25.000 bits. Lo que preguntó Carlos era si estaba bien la unidad, ¿no? 25.000 estaba bien el resultado, pero sí, 25.000 la unidad, ¿qué es? La unidad es bit. Tal Si cual.
lo que estoy calculando es cantidad de información. ¿Está bien? Bien. 25.000 bits que normalmente nosotros, ustedes, todos, usamos los múltiplos del bit para hacerlo más simple, entonces digo 25 kilobit. ¿Está bien? 25 kilobit, 25 megabit, 25 gigabit, en fin. Usemos las unidades múltiplos de bits para poder establecer la cantidad de información que eso tiene. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esto? Yo les recomiendo que bajen porque lo tienen que hacer y el primer trabajo práctico es ejercicios de teoría de la información, así que bajen la guía de trabajo práctico que está en... ¿Dónde está Leonardo? ¿Usted qué sabe? Estaba en la página de autoevaluaciones, ¿no? De autoevaluaciones, no, de la cátedra de COM. De la cátedra de COM. Ustedes ingresan a la página de la facultad, buscan profesores, ahí les van a aparecer las distintas cátedras en la cátedra de COM, abren la página de la cátedra de COM y ahí tienen todo lo que son trabajos prácticos, bajan esa guía tiene muchos ejercicios de teoría de la información, todo resuelto, o sea, la idea sería que ustedes los resuelvan y comparen los resultados que le da con los resultados de la guía. ¿Para qué? Para no decir, bueno, esto ya está resuelto, no me interesa resolverlo. No, tienen que hacerlo para agarrarle la mano a este tipo de resoluciones de ejercicio. Profe, sí. Creo que en la UB no está disponible todavía el aula. El aula no está disponible. No, pero ahí les pasé el link de la página que les dice el profe, que es de la cátedra. Ah, perfecto. ¿Vos lo subiste al chat? Sí, lo subí al chat. No hace falta... Entren ahí y bajen la guía. Entonces el material lo sacamos todo de ahí, profesor. Sí, todo de ahí. Todo de ahí los ejercicios resueltos. Lo que estamos hablando nosotros un poco acá es la teoría de esto, ¿sí? De cómo surge esto, de la teoría de la información. Pero ahí tienen todos los ejercicios resueltos. Después, en un examen, en un práctico, les va a tocar algún ejercicio de eso, pero como ustedes ya hicieron los 50 ejercicios de la guía, no van a tener ningún problema en resolverlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hemos entendido todo? ¿Cómo estamos? Profe, yo tengo una duda. Si multiplicáramos 100 por 50 y 32 y sacáramos el logaritmo, ¿no serían menos bits que los que acaba de decir usted? Es que, ¿cómo menos bits? Usted, no me acuerdo el número que dijeron recién, pero habían dicho creo que 5.000 por 32 o algo así. Y si hacemos 100 por 50 por 32 y sacamos el logaritmo, nos da en 17 bits para transmitir cada punto. No, está mal, porque vos tenés que sacar la información del punto. Y después... Bit, y después multiplicar por la cantidad de bits que tenés. Si vos multiplicás la cantidad de puntos y a todo eso le sacás el logaritmo en base 2. No, sí, ya entendí. Sí. O sea, a mí me interesa saber el bit de cada evento. En este caso, cada evento es un punto. ¿Eh? ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve ese cálculo de 25 kilobits? Para saber la capacidad de canal que tengo que tener para poder transmitir. Yo necesito un canal que se banque 25 kilobits. Bien. Hasta acá hemos venido hablando de todos elementos equiprobables, donde la probabilidad de cada uno es exactamente la misma. Por lo tanto, decimos elementos equiprobables. Pero ¿qué pasa si los elementos no son equiprobables? ¿A qué sería
igual, a ver, pantalla de nuevo. No los vamos a volver locos con esto. Ah, sí, está mal. Muy bien, fijémonos en esto. Vamos a hablar de entropía, pero de entropía no como desorden de un sistema, sino como información promedio recibida. Esto para el caso de que los sucesos no sean equiprobables. Entonces ahí tenemos que utilizar entropía. ¿Y qué es entropía? Esto que está acá. H. Entropía lo definimos como H. H, entropía de la fuente, es decir, cantidad de información promedio. Los bits ya no son equiprobables. No todos los pulsos que vienen traen un bit de información. Eso es igual a la sumatoria entre 1 y m de la probabilidad de cada evento, por el logaritmo en 1 sobre la inversa de la probabilidad, que esto sería la cantidad de información. Esto es información. O sea, información por probabilidad me da, y la suma de todos los eventos, me da lo que llamamos entropía. La entropía es un valor que varía entre 0 y 1, y su mayor nivel es 1 cuando todos los elementos son equiprobables. Cuando los elementos son equiprobables, tenemos entropía igual a 1. Pero si no son equiprobables, la entropía deja de ser 1 y pasa a tener otro valor. ¿Se entiende la formulita? Esta es la de la izquierda, la de la derecha es lo mismo, pero negativo. ¿Estamos? Hola. No, profe, yo no entiendo. Vemos. Entropía o cantidad de información promedio. ¿Estamos ahí? ¿A qué igual la entropía? Y yo tengo que tener un promedio de la cantidad de información que recibo de cada uno de los eventos. Supongamos el alfabeto, pero ahora con la probabilidad de aparición de cada letra dentro del idioma castellano. Entonces yo digo, la A, la E, la I, todas las vocales tienen probabilidad 0,2. La consonante tiene una probabilidad de 0,5. Y las consonantes como la W, X, Y, Z, ñ, tienen una probabilidad de 0,7. Es decir, cada vez es mayor la probabilidad de, menor, digamos, la probabilidad de aparición de una letra de esas que de una vocal. Entonces, no todas traen la misma información. Por lo tanto, si yo recibo una palabra que dice hola, tiene una H, una O, una L y una A, ¿qué cantidad de información promedio tengo? La H no tiene la misma probabilidad de aparición que la O. La L no tiene la misma probabilidad de aparición que la A. Cada una tiene una probabilidad de aparición distinta. Por lo tanto, ¿qué cantidad de información promedio hay ahí? ¿Qué cantidad de información promedio? Y eso me lo da la entropía. Sumatoria, tengo que sumar de lo que me pide acá, la H, la O, la L y la A, eso sería la sumatoria. La probabilidad de la A por la información de la A, más la probabilidad de la H por la información de la H, más la probabilidad de aparición de la L y la información que aporta la L, y lo mismo con la O. Sumo todo eso y me da la información promedio, que va a ser menor que 1, me dará, no sé, 0,9, 0,8, me va a dar un valor menor que 1. ¿Por qué? Porque no son todas equiprobables. Si todas tuvieran la misma probabilidad, la entropía es máxima, es 1. La cantidad de información promedio es máxima. Pero a medida que el bit reduzca su cantidad de información,
tengo que trabajar con información promedio. ¿Ahora entendimos? Más o menos. Seguro que cuando avancemos voy a entender mejor. Muy parecido a la esperanza matemática. Exactamente. A la sumatoria de las probabilidades de los eventos. Como para que Muy bien. Muy parecido. Sí, señor, tienes razón. Entonces, está igual que el que lo subió. Sí, 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 hoy lo quise abrir acá y me dijo lo mismo, tuve que hacer otra versión, no sabía que pasaba lo mismo. Bueno, ahora lo subo, terminamos la clase y lo subo de nuevo. No hay problema, gracias por avisarme, porque yo eso no lo sabía. Bueno, hemos visto lo que es información, hemos visto lo que es entropía, hemos visto lo que es bits, binit. Veamos ahora lo que llamamos velocidad de señalización. Hay dos cosas distintas, velocidad de señalización y velocidad de información. ¿Por qué digo que son distintas? Porque en la de transmisión vamos a incluir seguramente los de señalización. No, incluimos toda la Y otras transmisión. cosas. Pero una tiene... ¿Podrías repetir la pregunta, profe? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre velocidad de señalización y velocidad de información? La velocidad de señalización implica a todos los bits que estoy mandando en el canal. Yo mando 100 kilobits. ¿Está bien? Lo vamos a llamar bit. Vamos a dejar el bit. Mando 100 kilobits. O sea, 100 símbolos 0 y 1. 100.000 símbolos 0 y 1. ¿Está? Eso me va a dar la velocidad de señalización. La velocidad de señalización, ¿cuánto va a ser? 100 kilobits por segundo. Acá agregamos la unidad de tiempo. 100 kilobits por segundo. Son todos los bits que estamos mandando a la línea completa. ¿Estamos? Ahora, de esos 100 kilobits o kilobits que yo estoy mandando a la red, el 80% solamente tienen bits de información. El resto son señales de control, todo lo que ustedes quieran. Entonces... ¿Ese número del 80%, profe, se mantiene siempre o es para este caso específico? No, es un ejemplo. Un ejemplo, listo. Claro, eso ya lo van a ver, eso se denomina throughput o transferencia efectiva de información. ¿Sí? Porque yo digo, mi teléfono maneja 50 gigabits. Sí, fantástico, pero de esos 50 gigabits, ¿cuántos son de información y cuántos son de control? Entonces el throughput, la transferencia efectiva de información siempre va a ser menor. Siempre va a haber menos información que cantidad de elementos de señalización. ¿Ah? ¿Se entiende este concepto? Entonces, velocidad de señalización, la velocidad de los símbolos. Velocidad de información, la cantidad de información que se transmite en la red. Y también se mide en bits por segundo. Tantos kilobits, tantos megabits por segundo, por unidad de tiempo. Estamos hablando de velocidades, es cantidad por unidad de tiempo. Velocidad de señalización y velocidad de información. También esos conceptos también los van a ver, están ahí. No son muy difíciles de entender.
Hay algunos que están referidos a la entropía. ¿Por qué referido a la entropía? Porque la entropía es la que me da la cantidad de símbolos promedio. Si encima de que no todos los bits que estoy mandando a la línea son de información, los de información que llegan no tienen todos un bit, tienen un porcentaje, entonces es menos todavía la cantidad de información que estamos transmitiendo. ¿Sí? Esto lo leen, lo revisan, no van a tener problema. Vamos a hablar ahora un poco, porque la próxima clase tendremos que entrar con lo que es capacidad de canal, ya hablar de la capacidad de canal pura, y ahí vamos a tener un concepto que es fundamental y que es el ancho de banda. El ancho de banda. ¿Quién me sabe definir qué es el ancho de banda? La diferencia entre la máxima frecuencia y la mínima frecuencia que transmite el canal, que acepta el canal. Muy bien. Frecuencia máxima, frecuencia mínima, hay un intervalo, ese intervalo se llama ancho de banda. ¿Y qué es banda base? ¿Qué es banda base? Sí, Valentín. No, no me acuerdo. De la clase pasada lo debemos haber visto, pero no me acuerdo. El ancho de banda, ¿qué dijimos? Banda base. La banda base es la banda original con la que sale la información. La banda original. Nosotros todos acá estamos hablando en banda base de audio. Todos. Hablamos en el mismo ancho de banda y en la misma banda base. ¿Cuál es el ancho de banda de una señal de audio? 20 kHz. 20 kHz, es decir, sería de la frecuencia mínima que escuchamos a la frecuencia máxima que escuchamos. Un tambor, algo, cuando ustedes van a bailar, que tienen sobre todo la música electrónica, cuando escuchan el bum, 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 más lo escuchan en el pecho que por los oídos, pero digamos sería un sonido de una frecuencia muy baja y la nota de un violín una frecuencia muy alta. Entonces entre los dos está el ancho de banda y ese sería el ancho de banda base de la voz humana. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? El ancho de banda base. Si consideramos un canal telefónico, nosotros decimos un canal telefónico tiene un ancho de banda que va de los 300 kHz a los 3400 kHz. A los fines prácticos siempre hemos considerado el canal telefónico como un canal de 4 kHz de ancho de banda, entre 0 y 4000 Hz. Eso es el canal telefónico. Entonces, ¿puedo yo enviar una señal de voz a través de un canal telefónico? Perdemos información, pero sí. No se puede mandar directamente, hay que modificar la voz, hay que modular. No. En este caso, en el canal telefónico, si es un teléfono, estamos mandando 4 kHz nada más. Del ancho de banda de la voz humana solamente mandamos 4 kHz. Esos 4 kHz son suficientes para reconocer el timbre, la altura, los parámetros que caracterizan a la voz humana. Entonces, la definición del canal telefónico decía que simplemente tiene que ser inteligible. ¿Qué significa eso? Que sea entendible, es decir, que podamos entender lo que el otro nos dice, y esto tiene más de 100 años, de que Bell y compañía idearon el teléfono. Entonces, limitaron el ancho de banda a 4 kHz. Por eso yo, por un sistema telefónico, no podría pasar un concierto. No, estaría, como dijo alguien, reduciendo la cantidad de información de la señal y bueno, sería un desastre. Pero usamos 4 kHz
y ahí metemos señales de voz. Podríamos, por un mismo canal telefónico con un ancho de banda de 4 kHz y nosotros teniendo definida nuestro ancho de banda base de 4 kHz, transmitir todos al mismo tiempo. ¿Podríamos hablar todos juntos, los 100 que estamos acá? No, pues justamente no sería inteligible. Sería un despelote, no entenderíamos nada de nadie. Es lo mismo que hacen ustedes cuando están en clase, está hablando el profesor y hablan todos ustedes. No se entiende nada. ¿Sí? Estamos mezclando la banda base de todos. ¿Sí o no, Leonardo? Tal cual. Sí, no se podría entender nada. Profe, disculpe lo moleste, ¿podría volver a definir lo que es banda base? Que no me quedó muy claro. Banda base es la banda original, el ancho de banda original de una señal. Supongamos, vos estás con la computadora y querés transmitir a la impresora para que te imprima una hoja. La conectás con un cable, ¿está bien? ¿Qué vas a mandar de la computadora a la impresora? Una señal de 0 y 1. ¿Sí? ¿Tiene alguna modificación esa señal? No. Sale como está en la banda base de la computadora, que son, no sé, 80 kilobits por segundo, lo que fuera. Esa señal sale y va a la impresora. No tiene ninguna modificación. Banda base, dijimos, de audio, en este caso son 20 kHz. Los 20 kHz es el ancho de banda base, entre 0 y 20 kHz. Ese ancho de banda base puede tener una traslación en frecuencia, la puedo llevar más alto en la frecuencia, en el espectro de frecuencia. En vez de que termine en 20 kHz, yo la pongo en 100 MHz. Entonces, para una señal de 100 MHz, que después le vamos a llamar portadora, porque es la señal que va a llevar nuestra información, sobre esa portadora de 100 MHz, le sumo la información de la banda base. Entonces, mi banda base ahora está montada en una frecuencia mucho más alta. Si eso hago con cada uno de ustedes, en distintas frecuencias portadoras, nos podríamos entender todos perfectamente bien. Porque si yo quiero entrar al canal de Jorgito Flores, busco su frecuencia de portadora y entro, sin que el resto tenga injerencia en eso. ¿Se entiende esto? Vamos a volver sobre estos conceptos, así que no hay que desesperarse tanto. Ancho de banda base, el ancho de banda original de la señal que estemos considerando. Una señal telefónica, una señal de televisión, una señal, no sé, de lo que realmente consideramos o tengamos en cuenta, cómo sale originalmente la información. Después, ¿qué pasa con eso? Si esa banda base la corro en frecuencia, pero el concepto de banda base es esa, la banda base, el ancho de banda original de una señal. ¿Está claro? No se sabe si está claro o no. Esperemos que sí. Y profesor, hay que haber preguntado, lo entendí. Excelente. Muy bien, entonces los conceptos de ancho de banda y banda base son bastante importantes. Dijimos, un canal telefónico tiene 4 kHz de ancho de banda. Tomamos el canal puro, 4 kHz de ancho de banda. Si ese canal lo digitalizamos con los métodos tradicionales de digitalización de una señal, esos 4 kHz se van a convertir en 64 kilobits por segundo. Porque Hertz es ciclo por segundo, ¿verdad? Entonces, 64 kilobits por segundo. Ese es el ancho de banda digital de un canal telefónico. ¿Estamos? 64 kilobits. Lo vamos a ver cómo se digitaliza una señal y cómo llegamos a ese valor. 64 kilobits. ¿Qué cantidad de información podemos pasar por ahí? Hasta 64 kilobits.
no me va a aceptar un bit más. Chao, hasta ahí está. Originalmente, no sé si alguien trabajó con los modems a través de la línea telefónica, cuando nos conectábamos a un proveedor de internet, marcábamos el número, entrábamos por el modem. Las velocidades máximas que alcanzábamos eran 56 kilobits por segundo, porque había, si bien el canal era 64 kilobits, podíamos alcanzar 57 kilobits efectivos de transferencia de información. ¿Qué hacíamos con eso? Nada. Si había que transmitir mucha información, esos sistemas no servían. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. 64 kilómetros. Entonces, hay que buscar alternativas. Bueno, así hay distintas formas, distintos medios de transmitir mayor cantidad de información. Una fibra óptica que está en el orden de los nanómetros, dentro de la escala del espectro de frecuencia. Un coaxil, cable coaxil que lleva mucha información, puede transmitir mucha información. Los sistemas de los cables UTP para armar redes y para transmitir mucha cantidad de información con 4 pares de conductores tipo telefónico. En fin, hemos ido ampliando los límites para poder transmitir cada vez mayor cantidad de información, pero siempre teniendo en cuenta lo que es el ancho de banda disponible para poder transmitir y el ancho de banda disponible y la cantidad de información que vamos a poder transmitir. Todo esto lo vamos a ver la próxima clase, porque ahí vamos a entrar a hablar de capacidad de canal y vamos a hacer todos los ejemplos y todos los ejercicios necesarios de capacidad de canal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Aceptamos preguntas. Leonardo está esperando que alguien le pregunte algo. Tenemos que ir haciendo la guía 1, digamos, la que habla de... No la tengo acá, bueno, la que habla de justamente esto de la teoría de la información. No entendí la pregunta. Sí, ya con lo que se da podemos hacer los ejercicios de la guía 1, la que habla de la teoría de información y eso. Claro, sí, pueden hacer esos ejercicios. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, me mandan un mail, me consultan. ¿Podría escribir su mail acá en el chat, profe, porque no lo tengo anotado yo? Muy difícil, no sé cómo se hace. No me sale. Usted me está pidiendo algo difícil. Escribir mensaje. Ahí te lo pongo. Se la roba porque... Acá está. Listo. Enviado a todos. No me salió a mí. ¿A quién? Puede ser. Soy Leo. No apareció. A lo mejor tenés como que alguien te ha escrito y se te ha puesto mensaje directo. Entonces te sale en rojo o algo por el estilo. Si no, dígalo oral y cada uno lo anota más o menos. Es Ing Clark, ¿no? Es ese mail, ¿no? Quiero todo, pero me dice... Qué raro. Se los paso yo. Es el que me pasaste vos el otro día, ¿no? Hotmail.com. ing-clark @hotmail.com. ¿Bien?
¿Copiaron? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me mandan el ejercicio, me preguntan. Ignacio Cruz pregunta si el profe Miranda es el profe teórico. La cátedra está compuesta por el profe licenciado Miranda, el ingeniero Clar y el ingeniero Chicheri. ¿Estamos? Los tres damos esta materia porque el titular de este curso, que es el ingeniero Galopo, está cursando una enfermedad bastante seria y no puede dar clase. Entonces hemos dividido todo lo que es teórico entre Miralles, Clar y probablemente Leonardo, pero como Leonardo recién ingresa a la cátedra, no está autorizado, no te han autorizado todavía a dar clase, ¿no? No, yo voy ahí tirando de poquito, ¿no? Bueno, pero él nos va a ayudar con los trabajos prácticos entonces. Bueno. Pero el teórico lo vamos dando entre Miralles y yo. Tenemos 20 años los dos dando esta materia, así que no van a tener problemas. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a terminar hoy, ahora. Nos vemos